El 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada la primera causa mundial de discapacidad, incidiendo notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa a adolescentes y personas de la tercera edad. Con la proclamación de este día se pretende sensibilizar, orientar y prevenir a la población a nivel mundial sobre esta enfermedad, cuyas cifras aumentan de manera desproporcionadas en el mundo. Entre los principales rasgos característicos de la depresión se destaca tristeza permanente, pérdida de interés o placer en las actividades de la vida cotidiana, aislamiento, trastorno del sueño y del apetito, falta de concentración y sensación de cansancio. En cualquier caso, se requiere atención médica especializada para su oportuno diagnóstico y tratamiento. Bien, con este tema interesante el día de hoy en Hola Honduras, pues queremos precisamente abordarlo porque obviamente nos llama la atención y más con todo lo que está pasando el mundo, con todo lo que está pasando en nuestro país. Este tema de la depresión precisamente tiene que alertar a las autoridades sanitarias y más a la sociedad. Para hablar sobre el mismo nos acompaña el licenciado en Sociología, Pablo Carías, pues precisamente para andar un poco más en este tema de la lucha contra la depresión. Licenciado Carías, muy buenos días, es un gusto saludarle, desearle por supuesto un feliz y bendecido año nuevo y agradecerle por su compañía a esta hora de la mañana aquí en Hola Honduras. Buenos días, mi amigo, y a todos los que están allí en la cabina. Bueno, muy bien entendió la amiga que me giró la invitación en el sentido que ella se excusó en que a pesar de que yo soy sociólogo y el tema está muy vinculado con la psicología. Ella entiende muy bien esa cuestión, ¿no? Pero la sociología y la psicología como que son hermanas gemelas. Mientras la psicología estudia la psiquis, el tema interno, digamos, del comportamiento humano, la sociología estudia los grandes grupos, problemas de las estructuras sociales. Dicho lo anterior, quisiera decir que justamente en este tema yo quiero decir que desde la perspectiva de la sociología y tomando en cuenta de lo que tiene relación con la explicación de los fenómenos de la sociedad, parte de un principio. El ser humano piensa, tiene emociones, tiene sentimientos y tiene un comportamiento en función de las condiciones en que vive. Según sean las condiciones materiales de existencia humana, de esa manera va a actuar, va a pensar y va a sentir ciertos estados de ánimo. Había de ejemplo, yo soy de una comunidad cercana a Tegucigalpa. Cuando yo voy a esa comunidad, allí los problemas no se visualizan como se visualizan en Tegucigalpa. La población ya desde antes de la pandemia tenía un cierto distanciamiento social. Las casas están separadas, no hay centros de recreación como hay en Tegucigalpa. Las calles los caminos, mejor dicho, son amplios. Y no hay ese problema del contagio por acercamiento social. Es más, diría que en esa comunidad los problemas de la pandemia prácticamente no han afectado. Ahí no hemos tenido ninguna pérdida humana como resultado de este problema sanitario, el cual nos está atosigando a todos. Y este es un problema para el caso que afecta más a los países desarrollados. Vemos que Europa y Estados Unidos son los países que más han sido más afectados. Y en mismo América Latina también. Claro, en aquellos países pobres, por su desorden, por las condiciones en que viven, muchas veces también nos afecta de igual manera. Pero yo lo que quiero entender es cómo la forma como el ser humano va a vivir, así va a pensar. De tal manera que el tema de la depresión está muy vinculado con los problemas que vivimos en la actualidad.
Ya en el caso de Honduras veníamos expresando una situación de mucha inseguridad, de mucho estrés, como resultado de problemas que hace algún tiempo llegaron a Honduras y se instalaron ya casi de manera sistemática. Me refiero a problemas de tipo económico, problemas como el desempleo. Nadie que está desempleado, serían muy pocos los que viven felices, ¿no? A menos de que tengan una fuente de ingreso no convencional. El desempleo, la inseguridad, pues también, ¿verdad? Uno ve que la gente que sale veía, ¿verdad? Que la gente que salía a la ciudad a hacer compras, a hacer cualquier diligencia, cuando se subía al transporte, lo hacía de manera casi expresando una cierta inseguridad, un cierto temor. Uno está en la casa y también hoy las casas son una especie de cárceles, porque la gente se siente encarcelada en su propia casa, en la propia ciudad. Ha elevado los muros, ha puesto serpentina, ha puesto todo tipo de obstáculos para protegerse. Y eso obviamente tiene mucho que ver con la inseguridad, que la inseguridad es uno de los factores que también generan mucha depresión. Licenciado Carías, disculpe que lo interrumpa porque también quisiera hacerle esta consulta muy puntual. Con todo lo que está pasando en el país, y usted fue muy específico al decir que el tema obviamente a nivel macro, hablamos de la sociedad, obviamente pues se ve afectado quizás en diferentes puntos específicos, como lo es la niñez, la adolescencia, el núcleo familiar. Con todo lo que pasa en el país, hablemos de crisis política, hablemos de la pandemia, hablemos de crisis económica, ¿es muy común o es muy propenso, licenciado Carías, de que todo esto pues influya a que la misma sociedad caiga en un estado depresivo como tal, si lo podemos llamar de esa manera? Sí, naturalmente, y usted ha sido muy amplio en decir que lo que vivimos en Honduras y en muchas partes del mundo es varias crisis, no solamente la crisis sanitaria provocada por la pandemia, sino que nos ha atacado crisis de carácter natural, crisis social, crisis política, etcétera, etcétera. Claro que la pandemia, sobre todo, si ya nos vamos a referir específicamente, ha venido como a poner la cereza, digamos, en el pastel, ¿no? Yo veo que incluso si usted analiza en su propio entorno familiar, se va a dar cuenta que, vamos a poner a nivel de decir los niños, por ejemplo. Los niños en las condiciones actuales están padeciendo mucho estrés que se expresa en rabietas, en enojos, en llanto. ¿Por qué? Porque el niño de repente salió de un ambiente que le permitía sus relaciones con sus compañeritos, el juego al aire libre, se le sacó de la escuela, que es un lugar importantísimo de socialización, sí. Y entonces el niño ahora está encerrado, y este niño también está padeciendo estrés. Correcto. ¿Verdad? Y eso pues va a tener efectos muy negativos porque va a impedir un desarrollo natural, digamos, ¿no? Sí. En un espacio abierto. Sí, licenciado Carías, le agradecemos mucho, la verdad, por su participación valiosísima aquí en Hola Honduras a esta hora de la mañana. Ha sido muy amplio con su participación desde el punto de vista, pues obviamente, de la sociología con este tema del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Licenciado, muchísimas gracias una vez más, bendiciones y estaremos mostrándole más adelante para tratar temas de vital importancia como estos. Como no, mi amigo, a la orden, y siempre que se me sea posible estaré con ustedes ahí. Muchísimas gracias, licenciado Pablo Carías, quien es sociólogo, hablando precisamente sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una situación que obviamente tiene que interesarnos a la sociedad hondureña como tal y específicamente también al sector salud. Continuamos con más información aquí en Hola Honduras. Alejandra.